Bien, hablamos de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Es la primera de la segunda ronda, como bien decía Ernesto, y esta semana tendremos más encuestas. Mañana se da a conocer la encuesta de IDESPO de la Universidad Nacional. Y creo que entre mañana y el viernes conoceremos también la encuesta que hace el estratega Mario Quiroz, que ha estado con nosotros varias veces, de estudios y análisis de opinión política también. Entonces vamos a tener, digamos, ya una posibilidad de comparar encuestas, pero hoy vamos a evaluar esta de CIEP-UCR. Lo hacemos con el concurso de Daniel Calvo, que es politólogo y que nos ayuda también aquí en el Zoom electoral ya por segunda ocasión a entender, a contextualizar, y por supuesto con Gustavo, la encuesta. Ahora vamos a tener más tiempo para hacerlo, ya no tendremos que correr tanto porque nos cancelaron la entrevista de don Rodrigo Chávez. Y dicho sea de paso, colegas, amigas y amigos, lo que tenemos entendido es que el señor Chávez ha cancelado entrevistas en las últimas horas para este y otros medios de comunicación, entendiendo que aparentemente hay una circunstancia a lo interno del equipo, cosa curiosa porque los números lo ponen en una posición, por supuesto, muy ventajosa, como ustedes saben. Pero bueno, en todo caso, algo ocurre en el comando de campaña de Rodrigo Chávez, que nos cancelaron la entrevista de hoy, que sabemos que se han cancelado entrevistas también para las horas de mañana. Veamos la ficha técnica para empezar, ya que tenemos tiempo para poder situar esta encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo Araya, ya tenemos aquí la... Sí, esto es muy interesante porque la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, nos deja conocer dos estudios en realidad. Un primer estudio que es un estudio basado en una muestra aleatoria. Esto significa que fueron a buscar las 1013 entrevistas, se hicieron 1013 entrevistas de carácter aleatorio, ¿verdad? Telefónicas, y cuyo trabajo de recolección, o sea, estas entrevistas se realizaron entre el 22 y el 24 de febrero de este año. El margen de error para esas 1013 entrevistas, cuando todas las personas contestan, es de 3.1 puntos porcentuales, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, como sabemos, con los márgenes de error. Pero también es muy interesante porque se continuó el panel electoral que ha venido manejando el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Esto es, las mismas personas que han venido siendo consultadas desde octubre pasado, y se han logrado rescatar 736 entrevistas, de las cuales se realizaron entre el 16 y el 18 de febrero. Los resultados para esta encuesta, para este estudio de panel, es de 3.6 puntos porcentuales. Me faltaba aclarar que para los resultados electorales, en la intención de voto, es de 4 puntos porcentuales el margen de error. Pero lo vamos a ver en detalle para ver de qué se trata. Entonces tenemos dos estudios, pero vamos a ver sobre el panel propiamente, porque es muy interesante el cuadro número 2, cómo es que se comporta el elector en diferentes momentos. Entonces, si podemos poner el cuadro número 2, ahí podríamos ver cómo es que se mueven los apoyos. Gustavo. Sí, esto es muy interesante porque el Centro de Investigación y Estudios Políticos hizo la consulta en octubre, hizo la consulta de nuevo en diciembre, en enero y ahora en febrero. Le preguntó a las mismas personas, esto es el estudio de panel, son las mismas personas, ¿verdad? Y entonces tenemos que para octubre el número de personas que decían estar indecisas, que es este bloque que está acá, resulta que para diciembre una buena parte de ellas se mantenían como personas indecisas, pero empiezan a tomar decisión y una buena parte de ellas se van hacia José María Figueres votando en el mes de febrero, el 6 de febrero pasado, ¿verdad? Digamos que se le van adhiriendo. Aquí otro grupo de personas importantes se van con don Rodrigo Chávez, un grupo importante se va con doña Linet Saborío, etc. O sea, esto vemos cómo se van migrando en la decisión estas personas indecisas. Aquí hay dos cosas que me parecen importantísimas de señalar. Proporcionalmente, el número de personas indecisas que se deciden por don José María es literalmente relativamente mayor que como se dividieron con el resto de las candidaturas. En segundo lugar, el grupo más importante es el que se va con don Rodrigo Chávez y finalmente con doña Linet Saborío.
relativamente pocas personas o menor cantidad de personas que se manifestaban como indecisas para enero se van con don Fabricio Alvarado o con don Eliezer Feinsack y mucho menos con don José María Villalta. Don Daniel Calvo, vamos a empezar ahora sí con su interpretación, su análisis de los resultados de este primer gráfico, porque estamos tomando el panel precisamente porque es muy probable que a lo largo de las últimas horas ustedes hayan oído hablar mucho del otro estudio. Entonces nosotros queremos aquí en el Zoom electoral observar qué pasa con la forma en que se conduce un elector determinado a lo largo de varios meses. Daniel, gracias, buenas noches. Buenas noches, amigos, encantado de estar con ustedes. Mire, Vilma, ese respecto de lo que Gustavo menciona, de ese proceso en el que al final de cuentas los indecisos se terminaron por decantar por alguno de los candidatos, me llama la atención un tema particular, y yo he conversado muchísimo de esto hace años atrás con Gustavo, y es lo que en la estadística se denomina como el teorema de Thomas. Cuando uno empieza a ver varias encuestas con una posibilidad de un candidato que marcha en primer lugar, fue el caso de José María Figueres, que prácticamente estuvo siempre en el primer lugar de las encuestas, la gente empieza a querer apostarle a lo que denominamos el caballo ganador. Y ahora inclusive este estudio también menciona ese tema, que hasta un 41% de las personas que participaron en este estudio de opinión pues tomaban eso como una consideración para su toma de decisión. Y ahora en lo que viene en una segunda ronda creo que es un criterio a prestarle atención, porque realmente la gente empieza a suponer que ese será el candidato ganador y pues por un tema, digamos, de querer apostar justamente al candidato que lleva la ventaja, pues termina por decantarse. Creo que eso fue lo que parte de los factores que influyeron para que José María Figueres pues pudiera remontar al final de la contienda, y además pues en términos porcentuales claramente el tema del incremento del abstencionismo que no se tenía previsto por diferentes encuestas, por el propio CIEP, y que también me parece, y lo comentábamos antes del inicio del programa, me parece tímido el vaticinio que realiza en este estudio, porque la sensación al menos que uno respira pues cuando anda en la calle es que el abstencionismo probablemente pues pudiera mantenerse igual que en la primera ronda, y cuidado si no también tener un crecimiento. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, lo interesante de un estudio panel, Daniel y Gustavo, amigas, amigos televidentes, es que podemos saber qué pasó ya en el cuatrienio anterior, qué pasó en la segunda ronda entre el Partido Acción Ciudadana y el partido entonces Restauración Nacional. Veamos el siguiente gráfico y Gustavo nos hace el favor de detallárnoslo. Sí, esto es muy interesante porque igual el panel, los estudios de panel al que los tienen acostumbrados ya el Centro de Investigación de Estudios Políticos, revelaba que entre febrero del 2018, ¿verdad?, a abril del 2018, o sea, en las elecciones pasadas, el votante por Carlos Alvarado, ¿verdad?, terminó, digamos, manteniendo su decisión, pero consultándoles recientemente, lo que se dan cuenta es que efectivamente de ese votante de 2018 de Carlos Alvarado, que provino de diferentes fuentes, especialmente de incluso el Partido de Liberación Nacional, de don Rodolfo Pisa, de otros, ¿verdad?, que se sumaron al total de votantes por don Carlos Alvarado, para esta ocasión, porque son el mismo panel, eso es muy interesante, para esta ocasión mucha gente se pregunta, ¿qué pasó con el PAC? ¿A dónde se fue? Porque antes tuvo una votación tan grande que le permitió tener 1.600.000 personas para 1.280.000 personas para la segunda ronda, y para esta vez solo sacó 12.000 votos. Bueno, es importante saber que el PAC se fragmentó en 3 grandes bloques. El primer bloque se fue con Figueres, un segundo bloque está hoy con don Rodrigo Chávez también, y un tercer bloque se fue, digamos, en primera ronda con doña Linet Saborío, ¿verdad? Eso diluye a ese PAC que efectivamente, digamos, son los 3 bloques principales, y hay una parte, y esto es muy interesante, hay una parte que mantiene, digamos, alguna fidelidad progresista y se mantiene, digamos, votando en esta ocasión por don José María Villalta, y algo que muchas personas no entendieron, y que aquí lo dijimos, y es que había un votante con una particularidad, y es que efectivamente, siendo progresista, podía estar indeciso si votar por don José María Villalta o por don Eliezer Feinsack. Bueno, proporcionalmente, prácticamente, digamos, ese votante que se quedó en el progresismo se dividió en igual proporción en esos 2 candidatos para esta primera ocasión. Daniel, para los efectos de lo que nos interesa hoy de cara a la segunda ronda,
es muy llamativo que los votantes se decanten de manera absolutamente independiente de cualquier consideración, digamos que ideológica, en la que a veces caemos nosotros como analistas de estos temas, por José María Figueres o por Rodrigo Chávez. La gente va a votar como quiera y se va a orientar según, digamos, los intereses primarios que mueven las decisiones de los electores. ¿Te parece? Eso es un punto fundamental el que se menciona, porque creo y me considero también pues víctima. Los politólogos, los generadores de opinión, generalmente caemos mucho en el tema de querer justificar el voto desde un punto de vista ideológico, de intentar llegar a generar ese tipo de segmentos, decir que quizá o suponer que los partidos políticos se encuentran fuertes a ese respecto. Pero mire, lo cierto y lo que yo creo que desnuda esto y me parece preocupante es que los partidos políticos como tales hoy no existen, no son más que simples cascarones, que vehículos de acceso al poder y que realmente poco o nada representan. En uno de los cuadros, por ejemplo, de este estudio, menciona que los partidos políticos son uno de los factores quizá más pequeños a la hora de inclinarse por el tema del voto. El primer paso es el tema del personalismo, la figura del candidato, que creo que es algo muy normal también en sistemas presidencialistas y que cada vez pues va ganando espacio en Costa Rica, al punto de que un partido de la nada crece y logra colarse en una segunda ronda, es evidencia de eso. Y pues el tema pues ideológico, partidario, inclusive el de las propuestas, que el romanticismo muy propio de nosotros nos llevaría a querer inclinarnos como que esos fueran los factores principales, pues quedan relegados lastimosamente a un segundo plano. Daniel, veíamos hace 8 días exactamente precisamente ese tema y nos dábamos cuenta de que llevado los datos electorales de intención de voto y los datos ya contrastados con el resultado final dado por el Tribunal Supremo de Elecciones, mostraba que efectivamente esto que estás diciendo se corrobora una vez más. Doña Linet Saborío pierde como figura, no pierde necesariamente como partido, ¿verdad? Igualmente don Fabricio Alvarado pierde como figura y no pierde necesariamente como Restauración Nacional. De hecho, don Fabricio Alvarado podría decirse que es mucho más grande, ¿verdad?, como nombre, que su propio partido. La gente lo reconoce a él y no necesariamente a Nueva República. ¿Cómo poder explicar entonces estas dinámicas de que estamos ahora más bien en un juego electoral donde la persona realmente pareciera la nueva ideología? Gustavo, me parece normal y creo que a veces en Costa Rica se peca mucho de ombliguismo. Si realmente nos ponemos a ver qué es lo que sucede en otras latitudes, es un fenómeno que se repite. Podemos observar cómo figuras, comediantes, futbolistas, pues miembros de la farándula cada vez se incorporan con muchísimo mayor éxito en la actividad política. México es un ejemplo, lo vivimos con un comediante, por ejemplo, en Guatemala, lo mismo que puede ser lo que se está sucediendo en Ucrania, con el caso de Zelensky, y creo que esos son uno de los temas fundamentales a tener en cuenta de cómo ese personalismo cada vez tiene un peso muchísimo mayor. Y creo que Gustavo y compañeros, es un fenómeno que me parece llegó para quedarse y que en los próximos procesos electorales posiblemente o no descartaría que figuras de la farándula, inclusive del fútbol que tanto pesa en Costa Rica, pues puedan llegar a tener su deseo de participar en política cada vez de forma mayor. Ya lo tenemos con el periodismo. Sí, así es. Y no es nuevo, periodistas y también formadores de opinión o personas que tienen espacios. Bueno, evidentemente eso nos lleva a la elección entre Abel Pacheco y Rolando Araya, recuérdense. Absolutamente. No fue hace tanto. Bueno, hay otro cuadro muy interesante que queremos ponerles en perspectiva esta noche respecto del informe del CIEP y que además Gustavo lo ha complementado con la elaboración de unos escenarios. Es el cuadro, bueno, de la intención de votos, ¿verdad?, de la encuesta aleatoria, que es del estudio primero, y luego los escenarios que construyó Gustavo. Explícanos, por favor. Sí, aquí el segundo cuadro no pertenece, no viene en el informe. No, ¿verdad? El segundo cuadro lo elaboró Gustavo Araya. Exacto, lo elaboré con base en los datos que nos proporciona efectivamente el estudio aleatorio, que es la primera muestra que hablábamos en la introducción de este estudio, de este segmento.
hay personas que toman en consideración, digamos, el margen de error, ¿verdad? Y lo aplican, digamos, sin algún criterio. El margen de error se juega con un criterio establecido y me parece que es importantísimo tenerlo en consideración. El CIEP nos hace el favor de presentarnos cuál es el porcentaje que efectivamente sale del resultado, ¿verdad? Donde aparece que hay un 15% de indecisos, 35.9% que dice que va con don José María, un 46.5% que va con don Rodrigo Chávez, o esas son sus intenciones de voto. Hay gente que nos dice aproximadamente un 2.2 que nos dice que votaría nulo o en blanco. El mínimo lo que dice es que efectivamente si ponemos en los resultados electorales los 4 puntos porcentuales de margen de error hacia abajo, entonces ese 15.3 se convierte en un 12.6. Ese es el margen de error aplicado hacia abajo. Aplicado el margen de error hacia arriba nos llevaría a que en los indecisos de este 15.3 podría estar incluso hasta en un 18% máximo. ¿Ok? Ahora bien, eso podríamos hacerlo el ejercicio con cada uno de los diferentes porcentajes. Lo que pasa es que hay gente que suma las columnas y evidentemente no les va a dar 100%, porque eso se trata de la aplicación del margen de error. ¿Cómo se aplica de manera adecuada el margen de error para que efectivamente nos dé 100%? Construyendo diferentes escenarios que nos den efectivamente la noción de cuál es, por eso que las encuestas no predicen, ¿verdad? Lo que tenemos son variaciones estadísticas de un fenómeno que cabe dentro del margen de error según un determinado nivel de confianza. Y me explico. Podría darse con esta encuesta un escenario en el cual los indecisos sean el 15.3, tal como está acá, don José María Figueres tuviera el 39.5, tal como está en el margen máximo, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez en un 42.7, como está en el margen mínimo, y tener un 2.2 como está aquí en el porcentaje dado de la encuesta, de manera tal que si ustedes lo suman da 99.7, prácticamente 100% redondeado. O podríamos estar en un escenario en el cual la cantidad de indecisos sea un 12.6, como es el mínimo, José María Figueres igual en el margen máximo, Rodrigo Chávez, en el porcentaje que le da de acuerdo con el estudio, y el margen ahora sí aplicado a este mínimo de votantes nulos y en blanco que nos da 99.5, ¿verdad? Lo cual nos daría un 100% por redondeo. Escenario 3, aplicando el máximo de indecisos, aplicando el porcentaje que tiene don José María en el porcentaje, digamos, neutro o porcentaje base que tiene según el estudio, Rodrigo Chávez con el mínimo y un 3.7 que sería el máximo posible de votantes nulos y blancos, da 100.3. No voy a explicar el cuarto escenario porque es exactamente igual, es ver cuáles son los números que efectivamente podrían darnos y entonces todos los escenarios son posibles. Esa es la parte interesante. Estadísticamente, cualquiera de estos 4 escenarios, por ejemplo, podría ser el escenario en el que nos encontremos hoy en día. Tanto así que la diferencia entre Rodrigo Chávez y don José María Figueres podría ser de estos 13 puntos que están acá, o bien podría ser un margen menor en donde prácticamente podría ser la diferencia de 7, 8 puntos porcentuales, o bien un margen mayor en donde la diferencia podría ser de hasta 17 puntos porcentuales. Todos esos escenarios son posibles porque, de nuevo, es estadística. Esto no se trata de, ¿verdad?, que se juega con un margen de error bien aplicado con un nivel de confianza determinado. Yo estoy encantada, tengo que decir, con la formulación de los escenarios de Gustavo, porque justo apunta en nuestra intención de que aprendamos sobre el proceso electoral muchos asuntos sustantivos para leer correctamente, interpretar adecuadamente los estudios de opinión. Y ahí, Daniel, yo sé que esto para ustedes es el pan de todos los días, pero una pregunta recurrente es ¿por qué no me daba el 100% hasta que don Gustavo nos hace la tarea? No, me parece que Gustavo lo ha explicado de excelente forma. Son escenarios pues importantes a considerar. Y creo que eso es un factor que me parece es importante hacer el hincapié, y es que las encuestas no son un elemento predictivo. Constantemente se está deslegitimando a las encuestas, aunque claramente hay de todo pues en la Villa del Señor, pues desde estudios muy serios a unos que nos quedan demasiado debiendo.
Pero realmente eso es un tema en el que me parece fundamental hacer el hincapié. Las encuestas no son un elemento predictivo y también pues es importantísimo saber leerlas, y sobre todo en el contexto en el que estamos, con miras a una segunda ronda. Creo que los comandos de campaña en los cuales se han realizado cambios en las últimas semanas deberían estar desde ya concentrados prácticamente en lo que se llama un cuarto de guerra, analizando no solo esta encuesta, sino las encuestas próximas a las que ustedes también han hecho referencias y se tienen previstas para esta semana. Creo que ya está operando el cuarto de guerra. Me parece que deben estar muy concentrados en esa sala de situación. Vamos a ver, veamos dos cuadros, digamos que uno tras otro. Gustavo, si te parece, por la economía del tiempo. Sí, el siguiente. Este no, el otro, el que viene. El que viene. Ajá, el siguiente, gracias. Exacto. Sí, esto para que nos situemos. Nuevamente. Siguiendo las mismas personas, este es el panel, o sea, son las mismas personas consultadas en diferentes momentos del proceso electoral. Ya conversamos de cómo se fueron decantando entre octubre y febrero pasado, ¿verdad? Ahora bien, vean ustedes cómo, y esto tiene que quedar clarísimo, no hay un escenario electoral absolutamente definitivo, ¿verdad? No. Hay personas que están migrando, que están escuchando a un candidato, que después escuchan al otro, que se sienten hoy motivadas a votar por uno, probablemente votarían igual por el otro o no votarían por ninguno de los dos, pero es una decisión que me parece que tiene que ser tomada en consideración. Las personas, los seres humanos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tomamos decisiones, como bien lo señalaba Daniel, no necesariamente bajo el mito del voto racional. Hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos, hay cosas que nos dan mala espina, hay cosas que nos dejan con dudas. Todo eso juega a la hora electoral y precisamente esto se ve en estos escenarios planteados acá de acuerdo con el resultado real de la intención de voto según el panel que ha venido estudiando el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vean ustedes cómo las personas que empezaron siendo indecisas, se quedan una buena proporción de ellas diciéndose indecisas hasta enero pasado, se terminan definiendo una buena proporción por don José María, pero incluso personas que dijeron haber votado por don José María Figueres en febrero pasado, hoy dicen que se van a ir con don Rodrigo Chávez. Esto es increíble. Daniel, esto por favor explíquenos, ¿verdad? Porque es que, Gustavo, creo que podemos permitir la interacción aquí mismo con Daniel. Como alguien que votó, porque dice, no, esta es tu base dura, de ahí no puedes perder. Pero cuando vemos el resultado de la encuesta hoy y vemos lo que dice el panel, es que yo voté por Figueres y ahora quiero votar por Chávez y hago lo que me da la gana. Lo que más me llama a mí la atención de este aspecto, y que creo que también es bueno pues llamar la atención, es que la dinámica de una primera ronda es completamente distinta a la dinámica de una segunda ronda, y eso me parece que es importante tenerlo claro. Los factores que pudieron influir para alguna parte de esa población respecto a emitir su voto a José María Figueres o al propio Rodrigo Chávez, en algunos casos, y también el estudio lo señala, pudo haber sido por temor a otra de las candidaturas. Por poner un ejemplo práctico, Fabricio Alvarado, que despertó tanto ruido, no solo en el proceso anterior, sino también en parte de este proceso. Pero ahora, con esos contendientes fuera de forma, yo creo que pudieran llegar a tener otros factores. Y no es pues sorpresivo que se den esas migraciones, inclusive de un candidato a otro. Y son elementos que yo creo que preocupan en cuanto a la volatilidad que existe pues en nuestro sistema y que prácticamente está llevando a, por ejemplo, a casos como la desaparición del PAC que Gustavo señalaba, y también el crecimiento de que un partido de reciente creación pues puede llegar a colarse en una segunda ronda. Eso genera también repercusiones para la salud democrática en cuanto a que prácticamente tendremos lo que se denomina, y los politólogos, Gustavo no me dejará mentir, como la guatemalización del sistema de partidos, es decir, partidos que aparecen y desaparecen de un proceso electoral a otro y que generan todavía mayores riesgos para ciertos sectores del país que no sabe a qué atenerse sobre los mismos en razón de esa altísima volatilidad. Estaba un poco estresada por el tiempo, pero ya me apunta el realizador que todavía nos quedan buenos 6 minutos. Entonces, no sé si falta algo más en este cuadro, porque te interrumpí abruptamente, Gustavo. Acá algo que mencionaba Daniel que me parece que es importantísimo. La volatilidad, ¿verdad? Que la hemos mencionado como tal, también se puede leer como la dureza del voto, ¿verdad? O como la certeza de que efectivamente el voto esté, digamos,
finalmente definido. Esto hay que medirlo muy bien en las encuestas porque quien nos dice hoy, de nuevo, que fue votar por don José María Figueres, podría ser que no necesariamente continúe con esa decisión hasta el final de la campaña. Entonces, ya el CIEP nos adelantaba que aproximadamente el 85-86% del votante de don José María Figueres era un votante duro, no se iba a mover. Un 15% de los votantes de don José María tenían alguna posibilidad de movilización. Helo aquí. ¿verdad? Wow. En el caso de don Rodrigo Chávez, el Centro de Investigación de Estudios Políticos también nos decía en primera ronda que el votante de don Rodrigo Chávez era aproximadamente un 84-82% de votante duro. Eso quiere decir que hasta un 18% del votante que señale que va a votar por don Rodrigo Chávez podría eventualmente cambiar. Esta dureza del voto es importante porque siempre tendemos a jugar solamente con los datos de las personas que dicen estar indecisas. Bueno, cuidado, porque también se pueden mover los personas, decididos. Los ya decididos, exactamente. Entonces, eso es muy importante porque, de nuevo, a prácticamente 30 días para que se realice la elección nacional, en política es una eternidad y pueden pasar muchísimas cosas todavía. Tomar en cuenta, como dijo Daniel, es que esto pasa por la desarticulación completa del sistema de los partidos políticos en democracia. Veamos entonces, dado que el voto es algo tan eminentemente emotivo, cuál es el nivel de interés, entusiasmo, ¿verdad?, ilusión que priva hoy de cara a la elección del 3 de abril, en esta última gráfica de la encuesta CIEP-UCR, Gustavo. A mí esto me parece que es importantísimo tomarlo en consideración, porque esto es, de nuevo, y aquí, perdón por hacer la alusión de nuevo a mi colega politólogo, y además con quien comparto la pasión por el tema de la comunicación política, y Daniel ha estudiado comunicación política, tiene que ver con cómo nos sentimos motivados o motivadas efectivamente a ir a ejercer el voto. El voto es también un elemento, o sea, movernos de nuestra casa, movernos de nuestro centro laboral, movernos el día domingo y escoger ir a votar también es un elemento absolutamente emotivo, no solamente por quién, sino también si nos movemos o no. Daniel hacía alusión de que efectivamente para este estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica aproximadamente estaban con un 71% de personas que dicen estar decididas a ir a votar. 71% de personas decididas a ir a votar quiere decir que un 29% se quedaría como abstencionismo. Yo todavía tengo mis dudas de que el abstencionismo quede en 29%. No sé vos, Daniel. Totalmente, y si uno revisa estos sentimientos de realmente desenfado de la población, de sentirse frustrados, confundidos y todos los prácticamente pues sinónimos que uno puede agregar, no llevan a que exista un panorama importante de motivación al voto. Recuerdo, y ahora que han mencionado pues la alusión al tema de comunicación política, que siempre hay dos sentimientos que son los que mueven o los que deberían centrarse en una campaña, y es el tema de la esperanza y el miedo. Bueno, son sentimientos justamente que me parecen muy importantes y que estamos observando, ahora que ustedes lo mencionaban al inicio del programa, cómo este relanzamiento de estrategias para esta segunda ronda, con nuevos jingles, con nuevos videos, con algún tipo de comunicados, de reacciones a este tipo de encuestas, están encaminados justamente, en algunos casos, a sembrar el miedo, y se hace la alusión de un salto al vacío, por ejemplo, o bien mensajes esperanzadores de que un nuevo cambio es posible. Y creo que eso queda plasmado y es evidente en justamente los mensajes que se han lanzado para el inicio de esta segunda ronda. Para terminar necesitamos el cuadro porque estábamos en él, don Carlos, nuestro realizador, y nos lo quitaron, pero es que era muy interesante, porque ahí estamos hablando, ¿verdad?, de la motivación, el entusiasmo y el interés. ¿Puedes hacer la reflexión final, Gustavo? A mí me llama mucho la atención de que todos los porcentajes dan por debajo del 50% en los casos que de las personas que dicen tener mucha motivación para ir a votar en esta segunda ronda. Solo un 43% así lo señala. Quien dice de tener entusiasmo con esta segunda ronda, solamente quienes dicen tenerlo mucho es un 35%. Y quienes dicen tener mucho interés en esta segunda ronda es prácticamente la mitad de la población electoral. O sea, podríamos decir que como máximo
el 50% de la población costarricense está teniendo atención en este momento, por lo menos hasta el 24 de febrero pasado, en el proceso electoral que estamos viviendo. Yo estaba conversando con eso te pido el cierre, Daniel, con un colega esta noche cuando venía para acá. Esto que nos interesa tantísimo a nosotros no está en el día a día de la operación de los frijoles de la inmensa mayoría de los costarricenses, ni por interés, ni por motivación, ni por entusiasmo, ni por ilusión, acaso por obligación, nada más. Vilma, me parece que me lo dejas como un plato servido para hacer la reflexión de cierre, y es que realmente hay que decirlo, nosotros quienes seguimos el proceso electoral 24/7, como es el caso de Gustavo y mío, que pasamos hablando hasta las madrugadas de estos temas, ustedes que probablemente también pues se despiertan desde muy temprano, es realmente una minoría de la población. Hay cosas que nos asustan, por ejemplo, de la campaña, rasgos de ciertos candidatos que aunque a nosotros, esa minoría, nos asusten, para otras personas son completamente irrelevantes o no tienen realmente un peso. Vean, por ejemplo, el tema de las denuncias. Para un candidato pesan muchísimo, para otro candidato no pesan prácticamente nada. Si nos vamos a hacer este ejercicio, pues en un tema territorial del voto, también podemos observar cómo en ciertas partes del país, según estratos educativos, según zonas geográficas, también tienen un peso mayor, un peso menor, y eso es fundamental. Entender que no necesariamente pues lo que estamos hablando aquí o lo que nos molesta a nosotros es lo que molesta a toda la población. Lo mismo que también sucede en espacios como las redes sociales, que a veces pensamos que es realmente el mundo real, y siempre utilizando una expresión de mi querido amigo Alejandro Trejos, siempre nos decía que el tema de las redes sociales no es el mundo real. Y con esto cierro, yo creo que es importantísimo justamente, Vilma, tener esa claridad de que necesariamente no lo que nos molesta a nosotros, esos temas de esos rasgos autoritarios, o de soberbios de algunos candidatos, puedan ser que más bien representan para ciertos estratos de la población, cuidado si no las principales características para darles hoy su confianza y su voto. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, por este rico intercambio. Vamos a una pausa y venimos precisamente con Álvaro Murillo a redes sociales.